Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, todo Sí, súper estamos bien. bien. Ujú. Bueno, ok, vamos a comenzar. Antes que nada, bueno, me da muchísimo gusto volverlos a ver, aunque sea de esta forma y en las fotos para recordar sus nombres y quiénes estaban. Eh, Quería felicitar a la asociación por esta iniciativa tan buena, ¿verdad? En la que pone en claro cuáles son los objetivos, ¿verdad? De una formación profesional, como es el estar constantemente actualizándose y en educación continua. Y otra cosa que les quería decir es que, bueno, ya esta semana nosotros como docentes, aunque ya sabrán que volvimos a la facultad. Y al menos mi sentimiento, yo voy los jueves y viernes, bueno, la semana pasada, perdón. Cuando llegué a la oficina fue volver a ver las clínicas y no ver a ningún estudiante. Dije, todo esto no vale de nada sin los estudiantes. O sea, y yo no soy nada aquí sin ustedes. Entonces, la verdad que estoy muy contenta de por lo menos poder compartir en este momento con ustedes y volverlos a ver, como les digo. Entonces vamos a hablar un ratito de un tema que por lo menos a mí me apasiona mucho. Para mucha gente es un poco aburrido y árido el tema, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más aplicado posible a la parte clínica, que al final también es lo que más nos atañe muchas veces ya en el proceso de formación, en especial para ustedes como alumnos. Pero sí quiero rescatar lo que decía Hassan ahorita también. Es la diferencia, y siempre se los digo en las clases, la diferencia entre un técnico y un profesional son los principios biológicos de todo lo que hacemos, ¿verdad? Ustedes un tratamiento de conductos pueden poner hasta un monito o a quien sea y le dicen paso a paso cómo hacerlo y lo va a hacer. Ustedes a mí me ponen a cambiar una llanta, ahorita que hablábamos de eso, yo veo un video en YouTube y lo hago, pero la ciencia detrás de la llanta no la sé. Entonces no puedo entender el mecanismo de cómo, por qué se explotó o por qué funciona. Entonces, esa es la diferencia para nosotros y es lo que vamos a ir repasando un poquito con esta presentación de hoy. No sé cómo han hecho en otras ocasiones, en las otras dos charlas que han tenido, no sé si quieren interrumpir o quieren las preguntas para el final. Por mí no hay ningún problema, no sé cómo lo prefieran ustedes. Doctora, generalmente dejamos las preguntas para el final, pero como Ok, usted se perfecto. sienta a gusto. Yo la verdad que lo que quiero es interactuar con ustedes y que si se pueden quedar para el final, bien, y si no, pues nada más ahí ustedes me avisan si hay alguna pregunta y lo podemos ir rescatando porque a veces pues pasa el tema y ya Ujú. no se hace la pregunta. Entonces, para que no queden ahí dudas, las podemos ir evacuando en el mismo momento. ¿Les parece? Está bien. ¿Está bien? Bueno, chicos, vamos a empezar por donde se debe empezar toda historia o toda conferencia, que es con los fundamentos históricos que dieron origen a todo lo que nosotros hoy sabemos. Mientras preparaba la conferencia, encontré los documentos antiquísimos y lo pueden ver aquí. Este artículo es en realidad publicado en el año 1894. Ahí tiene pues el sello de la biblioteca en el año 1900, pero son los primeros, podemos tomarlo como la primera publicación y descripción de lo que era la presencia de microorganismos a lo interno del conducto radicular, ¿verdad? Esto fue realizado por el doctor Miller, ¿verdad? Padre de la microbiología endodóntica, y él nos describe, vean acá las figuras, ¿verdad? Que pone, cómo empieza él a describir lo que él ve en el microscopio. Anteriormente, si nos vamos un poquito más atrás, tenemos las descripciones que hizo Leeuwenhoek, pero él las hacía más que nada también de placa dentobacteriana. Pero este estudio es un parteaguas porque es el que reporta por primera vez esa presencia indiscutible de microorganismos a nivel del conducto. Él tomó restos de tejido, de dentro del conducto, de la cámara, etcétera. El artículo completo lo tengo y se los puedo pasar también por si quieren pues entretenerse un poco con la historia. Entonces, ¿qué pasa 70 años más o menos después? Ya sabíamos que había microorganismos, pero viene Kakehashi
y sienta un precedente todavía más importante con respecto a lo que había dicho Miller, que es la causalidad directa de los microorganismos de la infección a nivel intraradicular o infección periapical, como llamamos también, infección primaria, secundaria, etc. ¿Por qué? Porque él demuestra, ¿verdad? Con el uso de ratas de experimentación o ratitas de laboratorio libres de gérmenes, libres de microorganismos, es decir, bocas estériles, hace un estudio en el cual hace exposiciones pulpares en este tipo de animalitos y tiene otro grupo control en el cual son ratas comunes con una microbiota en cavidad oral y él comprueba que donde no hay bacterias no pasa nada. O sea, el cuerpo evoluciona, cicatriza y sella cualquier herida o cualquier exposición pulpar que se haya hecho, ¿verdad? Y entonces él da esta, señala esto que tenemos acá, que se puede obturar un conducto radicular libre de microorganismos con cualquier cosa, siempre y cuando esté estéril. Es decir, incluso podríamos pensar en que ni siquiera sería necesario hacer un tratamiento de conductos porque el mismo tejido, al no haber microorganismos, no va a tener ningún factor irritante que le ocasione un daño o una respuesta. Va a haber una respuesta inflamatoria de leve a moderada que va a cursar de manera normal, como cualquier herida que no se infecta y cicatriza. Entonces, ¿verdad? El mismo cuerpo lo va a sanar y va a hacer, vamos a decir, un tratamiento de conductos biológico o un recubrimiento pulpar biológico, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos dos artículos, estos dos precedentes que yo les estoy presentando acá, son la base, vamos a decir, científica, biológica, como la quieran llamar, de todo lo que vamos a ver ahora. Y es a partir de estos estudios que se empieza, pues dentro de todas las áreas siempre hay algunas personas que les interesa más un tema o lo otro, y empiezan todos los estudios, ¿verdad?, a ahondar en lo que es la infección a nivel del conducto radicular, que es sino una periodontitis apical, es una infección ya proveniente del conducto radicular. El éxito en un tratamiento ya con una periodontitis apical va a depender de la eliminación completa. Y aquí a mí cuando yo escribí esta parte completa, me quedé si lo dejaba o no, porque en realidad nunca hemos podido hablar de un conducto completamente estéril, ¿verdad? Podemos hablar de un control, como dice ahí, efectivo de la microbiota, un disminuir el umbral necesario de los microorganismos que pudiesen sobrevivir para poder tener éxito en el tratamiento. Pero decir de alguna forma o afirmar que yo tengo un conducto estéril después de hacer mi preparación biomecánica y desinfección química, sería muy atrevido de parte de nuestra como clínicos llamar esto una desinfección casi que llegando al punto de esterilidad, la cual sabemos que no es posible por la misma anatomía, ¿verdad? Irregular, tan irregular que presenta un conducto radicular, por más recto que lo veamos, como vemos acá, ¿verdad? Ya sabemos todas las irregularidades, cómo hay miles de túbulos dentinales donde se alojan las bacterias, que tienen un tamaño microscópico, obviamente, y en el cual muchas veces ni las limas ni los irrigantes logran alcanzar. Entonces, cuando yo menciono, o como menciona el doctor Siqueira, que vamos a necesitar llegar a un umbral, disminuir el umbral de bacterias necesario, es que esta cantidad que quede aquí no logre sobrevivir cuando yo termino mi tratamiento de conductos, sino que sean tan pocas las bacterias que quedan que no pueden, vamos a ver más adelante, no pueden asociarse, no pueden vivir en comunidad y no pueden sobrevivir. Vemos también aquí, ¿verdad?, a nivel del foramen, como también todas las irregularidades donde se pueden alojar las bacterias a nivel extrarradicular. Y aquí lo más importante y lo que mencionamos desde el principio de la charla, conocer los aspectos microbiológicos de la periodontitis apical es de suma importancia para llevar a cabo una práctica endodóntica de alta calidad y con fundamento científico. Y cuando me refiero a calidad, no es en que el tratamiento radiográficamente se vea de revista, de publicar en Facebook, de publicar en Instagram, porque esos que vemos así perfectos, con conductos accesorios, con cemento, y etcétera, no es una garantía real de que ese tratamiento pueda funcionar. Porque si yo no he desinfectado bien ese conducto, si no logré sellar tridimensionalmente ese conducto, voy a destinar ese tratamiento al fracaso.
Y muchas veces, por más consciente que yo haya hecho esa desinfección, definitivamente los microorganismos siempre nos llevan una ventaja muy grande. Y eso está quedando más que en evidencia hoy en día, ¿verdad? Nosotros a nivel clínico, vamos a decir, o ustedes cuando están en la clínica, toman una radiografía, bueno, cuando ven estas lesiones, bueno, primero la cara de felicidad que se les pinta, ¿verdad? Porque ya tienen un caso más y ya, ¿verdad? Van completando el cupo. Y obviamente nos habla, si ya hemos repasado y tenemos claro todo el diagnóstico, bueno, de que a nivel pulpar puede haber una necrosis, hay una necrosis, que a nivel periapical ya tenemos una lesión, quiere decir que hay un conducto infectado, un conducto invadido por microorganismos que provienen de un proceso carioso, ¿verdad? Y que todos sus subproductos han llegado a producir esa lesión periapical, que es una respuesta, no es más que una respuesta inmune del mismo cuerpo, ¿verdad? Que trata de detener ese avance de los microorganismos hacia el exterior, pero que podríamos decir que es una espada de doble filo, porque esa respuesta inmune eh, ante la presencia de, pues, de las diferentes células, también vamos a tener células que destruyen el hueso. Entonces, por eso decimos que es, pues, el sistema inmunológico, una respuesta inmune a veces siempre va a tener consecuencias buenas y malas. Si nosotros después de ver la radiografía y ver todo esto, yo siempre les insisto en que vayan más allá, en que piensen más allá. Obviamente, a simple vista, nosotros no podemos ver todo lo que ahí está pasando. Pero por favor, hoy en día tenemos muchísimas imágenes y muy bonitas que nos pueden ayudar a entender y a saber, y no lo duden, porque el ser humano pues está hecho para creer en lo que ve, ¿verdad? Y aquí, como nosotros no vemos los microorganismos, entonces no creemos. O pasamos por alto el hecho de que esto está inundado de microorganismos. Y cuando nos dicen que estamos tratando un caso como estos, tenemos que hacer una neutralización, ¿verdad? No irnos directamente a periápice, ni mucho menos para no acarrear todas esas bacterias, es por una razón y un fundamento biológico, que es todo esto que estamos viendo acá. Si pudiéramos ir y tener esta vista de rayo láser o microscópica además, ¿verdad? Veríamos todos estos conductillos llenos de microorganismos, formaciones de biofilm en lo interno de las paredes del conducto. Veríamos cómo las células inflamatorias, en este caso neutrófilos, están tratando y rodeando zonas donde hay microorganismos, ¿verdad? Todos estos son cúmulos de bacterias. Y si todavía nos vamos más allá, podríamos observar las formas microbianas, cómo estos agregados están adheridos a las paredes del conducto radicular. Vean la maraña, vean todas estas vamos a decir, como redes o mallas que vemos acá, son emitidas o son producidas por las mismas bacterias, de manera que van formando su red, ¿verdad? Es toda una red ahí de, como una mafia, podemos decirlo, donde van interactuando y se van cubriendo. Esa es una, como si fuera su telaraña, vamos a decir, que les va a proteger y les va a resguardar de todo lo que nosotros vamos a utilizar durante el tratamiento de conductos. Y ni qué decir, ¿verdad? Cuando sacamos o hacemos un retratamiento y vemos estas gutaperchas, estos son de casos que he hecho en la clínica, que cuando yo saco esto deseara como tener un laboratorio montado en mi clínica, poder meter esto en un medio de cultivo y ver, es una selva completa. En algunas ocasiones lo hicimos y cuando eso sale, lo que salen son igual agregados de bacterias de cualquier cantidad, tipos, especies, ¿verdad? No es una sola bacteria lo que hay, son muchas. Y eso lo vamos a ir viendo y vamos a ver cuál es la importancia de esa multiplicidad de bacterias que tenemos cuando estamos tratando un conducto. Entonces, si algo nos queda claro es que esas bacterias no están ahí nadando cada una por su lado, como vimos ahora. O sea, es toda una red, es un agregado de bacterias que conocemos como biofilm, ¿verdad? Este biofilm, en su definición más antigua, vamos a decir, por el doctor Consterton, uno de los pioneros en el estudio de biofilms, nos dice que es descrito como un agregado de células microbianas adheridos de forma irreversible a un sustrato. ¿Este sustrato cuál es en nuestro caso? Pues la dentina.
embebidos en una matriz compuesta por sustancias poliméricas extracelulares, ahorita vamos a ver cuáles son esas sustancias, y que son producidas por ellas mismas, ¿verdad? Que van formando esa capa. Si lo pudiésemos ver gráficamente sería algo como así, ¿verdad? Donde hay diferentes tipos de microorganismos, hay material genético, es todo un combo ahí, ¿verdad? Completo, y van formando una capa que les protege, ¿verdad? Una capa, una matriz protectora que les va a ayudar a ser cada vez más resistentes, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que mayormente, como vamos a decir, como moléculas orgánicas, vamos a tener proteínas, ácidos grasos, las mismas bacterias, ADN extracelular, polisacáridos, autoinductores, que son los que van a propiciar todos los procesos, ¿verdad? Porque esto es un ciclo dinámico. Es una comunidad que crece y crece y crece y se autorregula. Llega un momento que son tantos los habitantes que ellos mismos saben en qué momento pues dispersarse para ir a invadir otros lugares y poder volverse a formar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son, vamos a decir, los principios, las fases desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Que esto también a veces nos suena un poco extraño porque siempre que hablamos de ecología nos sentimos como en la montaña, ¿verdad? O en sistemas ecológicos o nichos ecológicos de otro tipo y no en el conducto per se. Y este es todo un nicho ecológico. Hay un montón de interacciones, hay un montón de situaciones que se dan dentro del conducto radicular que son los que van a determinar estos microorganismos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Cuáles son? ¿Cómo llegan? ¿Cómo sobreviven? ¿Verdad? Porque es un espacio muy reducido. El diente siempre se va a caracterizar por ser vamos a decir, un órgano, si lo pudiéramos decir así, con unas cualidades muy diferentes al resto de órganos que tenemos en el cuerpo, sobre todo porque es muy diminuto, porque está rodeado por tejidos duros, ¿verdad? Entonces son condiciones muy, muy específicas y únicas dentro del cuerpo. Entonces, una primera fase dentro de todo este nicho ecológico y entre todos estos determinantes ecológicos para que se forme una microbiota dentro del conducto radicular es la selección, no la selección de fútbol, sino la selección de los microorganismos. ¿Cuáles bacterias forman el biofilm dentro del conducto radicular? ¿Cuáles son las que van a estar en ese nicho ecológico normalmente, ¿verdad? Hay algunos que podrían haber hallazgos ahí ocasionales de algunas bacterias que pues normalmente no estarían, pero a grosso modo, vamos a tener una población que ya pues se ha descrito en su mayoría y que viene de una población madre. ¿Cuál es esa población madre? Pues no es más que la microbiota oral, es decir, todos los microorganismos que nosotros tenemos en cavidad oral, que por diferentes factores ambientales, ¿verdad? Se hace una selección natural, por decirlo de alguna forma, y vean cómo se reduce. O sea, ¿por qué? Porque son condiciones totalmente diferentes. ¿Qué condiciones? Con solo una, vamos a ver, disponibilidad de oxígeno. No es lo mismo vivir en cavidad oral, ¿verdad? O vivir sobre la superficie del esmalte, que vivir dentro del conducto radicular en un túbulo dentinal, donde hay una tensión de oxígeno mucho menor, donde tengo disponibilidad de colágeno, donde tengo este líquido crevicular que pudiera entrar por un túbulo accesorio o por los túbulos dentinales, etcétera, ¿ok? Entonces, es una comunidad reducida, ¿verdad? Una comunidad hija de esta población madre. Esto es un punto muy importante y que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta porque el paciente lo debemos ver desde un punto de vista integral. O sea, y muchas veces en endo pasa eso, que uno se enfoca solo en ese diente y deja de lado todo lo que está alrededor. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de eso. Para poder determinar estas poblaciones, esta microbiota del conducto radicular, todas las técnicas de cultivo tradicional que llamamos, que es pues el tomar muestras del interior del conducto, vean, con puntas de papel que se ponen en un medio de cultivo, que luego se siembran en una placa, que se observan al microscopio, ¿verdad? Que se pueden hacer crecer dentro de condiciones muy similares al conducto, como es decir, una cámara de anaerobiosis, donde yo le doy condiciones muy cercanas a esas bacterias para que crezcan. Es lo que pues, nos ha ido proporcionando toda la información con respecto a esa flora bacteriana que invade este sistema.
de conductos radiculares, pero tenemos hoy, a partir de hace algunos años, lo que son las técnicas moleculares, el famoso PCR, los microARNs, ¿verdad? Todo este compendio de tecnología que nos llegó de un pronto a otro para lograr identificar incluso lo que no es cultivable o identificar microorganismos que se mueren durante la toma de muestra muchas veces, ¿verdad? Entonces, son técnicas que han venido a aumentar todavía más esa información, esa data que ya teníamos de por sí mediante el uso de las técnicas de cultivo tradicional. Entonces, con toda esta información que nosotros hemos obtenido a través de las técnicas de cultivo, ¿qué es lo que hacemos dentro del contexto clínico? O sea, ¿para qué nos sirve a nosotros saber cuáles bacterias o cuáles microorganismos están? Ok, una vez que obtenemos esa información, bajo diferentes condiciones clínicas, ¿verdad? Si obtenemos un diente no tratado, ¿verdad? Con tejido necrótico remanente, con una lesión periapical, es una condición. Si tenemos una pieza que está siendo tratada, ¿verdad? Que está bajo tratamiento de conductos, es otra situación clínica. O si estamos ante una pieza que ya ha sido tratada previamente y que aún permanece con alguna infección, pues también es otra condición clínica. ¿Y cómo es esa microbiota en cada una de estas situaciones? Pues diferente, ¿verdad? Varía porque son condiciones clínicas muy diferentes. Es así como se ha identificado que en un conducto no tratado, es decir, en una infección primaria, en su mayoría lo que vamos a tener son microorganismos gram negativos anaerobios, ¿verdad? Con una menor cantidad de gram positivos, de facultativos. Sin embargo, vean que ya cuando hablamos de una pieza que está bajo tratamiento, ¿verdad? Que se ha iniciado un tratamiento, que puede haber una reinfección o una infección secundaria o persistente, como es en el caso de una pieza que está fracasando, cambia biota. O sea, ya yo no tengo tantos gram negativos anaerobios, sino que lo que tengo son gram positivos facultativos. ¿Esto por qué? ¿Por qué puede pasar? Bueno, porque son condiciones que llegan a alterar el microambiente que teníamos aquí en una infección primaria. Y cada vez es más difícil, si ustedes se ponen a ver, acá yo tengo disponibilidad de nutrientes, tengo restos de tejido, ¿verdad? Puede haber fluido tisular ahí o incluso líquido purulento. Todos esos son nutrientes que favorecen la presencia de este tipo de microorganismos, anaerobios, gram negativos. Sin embargo, cuando ya yo estoy bajo una condición de tratamiento o una infección de tipo secundaria, ya hubo un tratamiento, o sea, una desinfección, hubo un cambio en el ambiente, hubo un cambio en el nicho ecológico que yo tenía ahí. Ya quizás le puse hidróxido de calcio, ya quizás usé hipoclorito, usé clorexidina. Entonces, ¿qué pasa? Cambian, o sea, ya los microorganismos no es la misma cantidad ni el mismo tipo de microorganismos a los que teníamos en esa primaria, y ni qué decir cuando ya estoy bajo condiciones todavía más adversas, como es en este caso un diente previamente tratado, ¿verdad? Entonces, eso es importante a considerar porque cada situación clínica es diferente. Entonces, bajo estas circunstancias, esta es mi filosofía de trabajo. De esta manera es que yo voy a tratar esta pieza. Y todos esos son análisis previos que yo debo de hacer cuando voy a tratar un conducto, ¿verdad? Esta microbiota, como les decía, que se selecciona a partir de la placa dentobacteriana, ¿verdad? Proviene de acá, de todo lo que tenemos acá, ¿verdad? En un paciente, desde la caries radicular, donde va a haber otra microbiota a nivel periodontal y otra microbiota a nivel periapical, ¿verdad? Pero todas vienen de esta misma. Sin embargo, se va haciendo una selección natural según las condiciones de cada zona geográfica, por decirlo de alguna manera, del diente. Entonces, como datos tenemos que, bueno, en un gramo, ¿verdad? De 1 miligramo de placa dentobacteriana tenemos de 1 por 10 a las 9 células, que eso es una cantidad suficiente para hacer cultivos y es suficiente para invadir una zona y para hacer perpetuar una infección. Un adulto sano tiene en promedio 10 miligramos de placa bajo condiciones normales, ¿ok? Entonces multipliquen este 1 por 10 a la 9 por 10, ¿verdad? Entonces, eso bajo condiciones normales, sanos, digamos, con una gingivitis ahí controlada.
A nivel de cavidad oral se han identificado más de 700 especies bacterianas diferentes. Y de esas 700, la mayoría no crecen en condiciones de laboratorio. Es muy difícil hacerlas obtener, digamos, bajo condiciones de técnicas de cultivo tradicional, poder que crezcan o darle las condiciones necesarias para que crezcan. Entonces, un factor aquí muy importante dentro de esta selección o selectividad de microorganismos va a estar determinada por el tipo de microflora encontrada en esta placa, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Esto varía de individuo a individuo. O sea, cada uno de nosotros, si bien compartimos muchos microorganismos, ¿verdad? En común, por decirlo de alguna forma, cada individuo tiene una flora única, por decirlo de alguna forma. Pueden ser los mismos, pero pueden estar en una cantidad diferente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que a nivel de un paciente que podemos determinar o nombrar como saludable, hay un balance entre bacterias proteolíticas y sacarolíticas y otros microorganismos. Sin embargo, cuando ya estamos en presencia de un paciente o una lesión cariosa o un paciente con muchas lesiones cariosas, vamos a tener que mayor cantidad, obviamente, de microorganismos sacarolíticos y disminuyen los proteolíticos, y por el contrario, en un paciente con una enfermedad periodontal ya establecida, pues vean que predominan los microorganismos de tipo proteolítico. Hasta aquí yo les pregunto, ¿cuántas veces, yo creo que la mayoría de los que ahorita me están escuchando ya están en clínica, cuando ustedes han visto un paciente, han pensado o se han puesto a analizar este tipo de cosas? O sea, ¿qué microbiota o cuáles son las condiciones de este paciente que yo estoy atendiendo ahorita? O sea, ¿cómo veo? Todo lo que yo vea en cavidad oral es un reflejo de esa microbiota que no veo, ¿verdad? Y me puede dar una idea. Entonces, con esta información ya yo puedo decir o puedo analizar, este paciente pues tiene muchas caries, pues debe tener muchas bacterias sacarolíticas. ¿Cuáles son? Bueno, eso está en la literatura, aquí no se los describo ni vamos a hablar mucho de nombres extraños porque no es necesario, eso ya está registrado. Pero es importante saberlo y saberlo porque de esta manera yo puedo implementar técnicas para controlar un poco esa microbiota en ese paciente y tratar de ayudarle a mejorar su salud oral, que es lo más importante y que es el principio básico por el cual nosotros también escogimos esta carrera, ¿verdad? Otra condición o otro factor que va a determinar esta selección de microorganismos es el tipo de microbiota oral en cada individuo. Como les digo, hay un llamado fingerprint microbiano que se ha determinado a través del, pues, el famoso el proyecto Microbioma Oral, que ahí está la página por si gustan, está el link por si quieren pues, profundizar un poco más en el tema. Pero el asunto es que, como les decía, muchas especies orales coinciden en diferentes individuos, pero al final, cada uno de nosotros, así como las huellas digitales, tenemos un set personal de especies que son únicas para nosotros, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a esa cantidad, por eso les decía, pueden ser las mismas, pero están en diferente cantidad. Y vean qué interesante. De acuerdo a esa cantidad encontrada de alguna especie en específica, yo podría llegar a determinar un riesgo para esa persona en desarrollar una enfermedad. Vuelvo a lo de antes. Si yo determino que esa persona tiene muchas bacterias o muchas especies de tipo proteolíticos, pues esa persona tiene una tendencia o puede tener un riesgo aumentado de padecer de enfermedad periodontal si aún no lo ha desarrollado, ¿verdad? Entonces, todos estos son datos muy importantes que obviamente pues no siempre tenemos acceso a ellos, pero al final nos llevan a tener un análisis, como les digo, importante del riesgo que puede llevar nuestro paciente o que puede tener nuestro paciente en el momento de que nosotros lo estemos atendiendo. Y en general, ¿qué determina la selección de estos microorganismos a nivel del conducto radicular? Es todos los ambientes y todos estos factores como son la edad. No es lo mismo la microbiota en un niño, en un adolescente, en un adulto joven, en un adulto mayor. Los factores genéticos, el sistema inmune, los factores ambientales, epigenéticos, la dieta, los hábitos que tenga, ¿verdad? Todo esto, por eso es tan importante cuando nosotros, y a veces uno en la U,
le fastidia, porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí por lo menos me fastidiaba tener que llenar una historia clínica tan amplia, ¿verdad? Porque uno dice, ¿y esto para qué? O sea, ¿por qué yo quiero saber tanto? Pues es importante, porque esto me está dando una visión ampliada de todo lo que ese paciente puede estarle influenciando o determinando en su enfermedad periodontal, llámese endodóntica, como sea, ¿verdad? Otro determinante pues es el hábitat, no es lo mismo la placa que está en la lengua, que está en los dientes, en el líquido clavicular, en la mucosa, etcétera, ¿verdad? Y ni qué decir de las condiciones bajo las cuales se puede desarrollar este biofilm, que es la forma más común que vamos a encontrar en todas las zonas de cavidad oral y en general del cuerpo. Es el modo de vida, por decirlo de alguna forma, más común de los microorganismos. Antes siempre se pensaba y se creía que los microorganismos vivían de forma aislada o sueltos ahí nadando. Y sí hay algunos, pero la mayoría viven de esta manera, en comunidades bacterianas. Bien, ya vimos cómo se seleccionan y cuáles son los factores, ¿verdad?, que determinan quiénes son los participantes o los miembros de esta microbiota del conducto radicular. Ahora, una vez que están ahí, ¿cómo se adaptan? Vean que vienen de la placa dentobacteriana, vienen del esmalte, vienen de tener suficiente disponibilidad de oxígeno y pasan a un nicho y a vamos a decir, a un ambiente totalmente diferente, con una disminución de nutrientes, una disminución de espacio, una disminución de oxígeno, etcétera. O sea, hay un montón de cambios. Entonces ellos tienen que aprender a vivir dentro del conducto radicular. Entonces, aquí vamos haciendo todavía más, vamos a decir, es como que cayeran en una bolsa y empezamos ahí a seleccionar los más aptos para sobrevivir dentro del conducto radicular. ¿Qué han hecho estos microorganismos para poder sobrevivir al conducto radicular? ¿No? Esto es todo un proceso de evolución y las bacterias en eso nos llevan a nosotros miles de años, porque ellas aparecieron primero aquí en la Tierra y han estado acostumbradas siempre a adaptarse a las diferentes adversidades que pueden tener. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Establecer una vida comunitaria. Yo en esto, cada vez que hablo de este tema, y perdón que insista y que sea tan necia, pero me es imposible no pensar en cómo nosotros como humanos no le llegamos pero ni a los talones a las bacterias, porque si hiciéramos lo que ellas hacen, yo creo que estaríamos mucho mejor y no como estamos ahorita. Pero bueno, lo primero, establecer una vida comunitaria, que digamos que eso aprendimos nosotros como ser social a vivir en comunidad, ¿verdad? Empiezan a formar este biofilm, que es esa comunidad que les menciono, y empiezan a adaptarse a los cambios adversos, ¿verdad? Empiezan a tratar de sobrevivir como un todo, como una comunidad, no por sí solos, porque si lo hacen de manera individual, pues no lo van a lograr. Y ellas encontraron esa clave de la supervivencia, vivir en comunidad, contribuir, ¿verdad? Vean aquí, el estilo de vida comunitario se basa en la cooperación para lidiar con las diferentes demandas nutricionales, con las diferentes demandas o situaciones adversas. Entonces aquí tenemos este gráfico que vemos acá, es un clásico del doctor Sundquist del año 92, donde se trató de establecer toda esta correlación y esta cooperación entre los diferentes tipos de microorganismos que hay dentro del conducto y cómo se interrelacionan, cómo yo produzco lo que otro necesita y lo que yo necesito lo produce otro, y de esta manera nos hacemos una sola comunidad fortalecida para poder enfrentar las situaciones adversas que hay dentro de este conducto radicular, donde hay poca disponibilidad de nutrientes, donde o nos acomodamos a la situación o nos morimos todos, ¿verdad? Entonces es un poco para mí siempre el reflejo de lo que nosotros vivimos como sociedad y que aún no hemos aprendido. A partir de esto, ya 10 años antes, esta interrelación, ¿verdad?, este establecimiento de la vida comunitaria lo había dejado plasmado en un estudio el doctor Fabricius en su trabajo doctoral, en el cual él reporta a través de un estudio que hace en monos, ¿verdad?,
explorar, lo que hace es explorar los factores que inducen el mantenimiento de una respuesta inflamatoria en la región periapical, y lo que obtiene como resultado es, dentro de todos los resultados que obtuvo, es el poder identificar cómo la mayor cantidad de bacterias que sobreviven y que perpetúan una lesión o una respuesta inflamatoria es a través de asociaciones bacterianas. Es decir, no actúan solas, en solitario, actúan en conjunto para poder permanecer ahí. Entonces, estos estudios fueron 5 series de experimentos en 297 dientes de 29 monos. Se desvitalizaron todas las pulpas mecánicamente, se dejó el tejido pulpar en el conducto radicular, se dejaron abiertos a cavidad oral y se inocularon algunas cepas específicas de bacterias que ellos querían observar también. Luego hicieron estudios microbiológicos e histológicos para poder determinar esta convivencia y esta vida en comunidad de las bacterias a este nivel. Entonces, dentro de lo que observaron fueron las diferentes combinaciones de bacterias. O sea, no es que todas ahí están hechas de una pelota, hay afinidad, como podríamos decir ustedes en un grupo de su generación, hay subgrupos, hay afinidad entre ciertos compañeros, pero al final, cuando tienen que luchar por una causa, yo esperaría que todos se unan, ¿verdad? No importa cómo, y que no tengan cierta afinidad al 100% con otros, pero siempre cuando se trata de sobrevivir y defender sus derechos, pues que así se haga. De esta manera funcionan las bacterias también. Entonces hay diferentes grupos y las cepas individuales en realidad fueron muy pocas las que en ese momento se determinaron. Estamos hablando del año 82, por eso vemos aquí Streptococcus fecalis en vez de Enterococcus fecalis como se conoce hoy en día, porque ha habido también un cambio en todas esas nomenclatura de los microorganismos. Entonces, asuntos o conclusiones importantes de este estudio. Primero, que las primeras indicaciones de que las interacciones multiespecies son necesarias para inducir periodontitis apical fueron establecidas con estas interrelaciones que se descubrieron. Que ciertas combinaciones de bacterias son más potentes para inducir periodontitis apical que si un microorganismo está solo o actuando en solitario. Y que los anaerobios estrictos no sobrevivieron por separado, pero sí en combinación con otras bacterias, ¿verdad? Este es un tema pues bastante delicado ahí, hablar de anaerobios estrictos y a estas alturas, cuando se hacían estos estudios, porque no habían condiciones tampoco tan aptas para poder hablar de una anaerobiosis real a la hora de que yo quisiera hacer un estudio de este tipo. ¿Qué podríamos, todo esto que estamos hablando, cómo se ve reflejado a nivel clínico? Aquí les voy a presentar un caso que reporta el doctor Ricucci en el año 2013, de que volvemos a lo mismo. Yo veo esta piecita, aquí veo como una fístula, veo cómo está drenando, proceso, tomo un TAC, radiografía y veo las dimensiones de una lesión periapical bastante importante. Entonces ya yo sé que todo este conducto está invadido por microorganismos que están produciendo esta lesión, ¿verdad? Vean acá, se hace el tratamiento, se indica para un procedimiento quirúrgico, se hace la excisión de la lesión, se hace una retropreparación y retroobturación, ¿verdad? Es lo que típicamente se haría bajo este panorama, un procedimiento quirúrgico. Pero lo que quiero que vean y que les llame la atención, porque aquí podríamos decir que se veía bien obturado el tratamiento que se realizó, ¿verdad? Pero vean acá, por ejemplo, este canal accesorio, esta salida acá, vean, aquí está el conducto principal, aquí se ve la gutapercha. Esta zonita de acá es esto que vemos acá también. Entonces, la punta de la pieza que se cortó, que se seccionó durante el procedimiento quirúrgico, aquí se sometió a un análisis histológico bien detallado. Entonces, esta zona, que es uno de los tantos cortes que hizo el doctor Ricucci, esto que vemos acá es esta prolongación hacia acá. ¿Y qué es esto morado que vemos nosotros acá? Esta tinción, cómo se tiñen las bacterias. Esto es una técnica que se llama la técnica Brown and Brent, que es una técnica específica para bacterias. Y vean, como les decía ahora, si tuviéramos vista microscópica, ¿verdad?
ya podríamos ver este cúmulo de bacterias, este conglomerado que están igual inmersos en una matriz. Y si lo vemos todavía más a detalle, podríamos ver esto. Díganme cómo podemos nosotros, con lo que por lo menos hasta ahora podemos utilizar para preparar y desinfectar, podríamos llegar acá. Es un poco complicado y es un poco el reto y la frustración que uno siente cuando ve todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y que son la realidad clínica. Por eso nosotros no podemos hablar de un 100% de éxito jamás, y menos bajo estas condiciones cuando ya hay un conducto infectado, ¿verdad? Sabemos que el pronóstico es mucho más bajo. Y hay un frente de batalla, ¿verdad? Que se libra ahí entre el biofilm, ¿verdad? Si podemos ver, todo esto es biofilm, vean, no es la cabellera de Tío Cosa. Ustedes ni conocen a Tío Cosa, pero bueno. Es como si fuera una maraña ahí de bacterias, aquí hay algunas sueltas, y estas son células del sistema inmune, son neutrófilos, primera línea de defensa, tratando de ingresar a esto para poder, vamos a decir, eliminar esas bacterias que están enmarañadas ahí, para poder eliminar la infección. Y es imposible, porque es algo así como lo que pasó hoy en Punta Arenas, cuando los antimotines llegaron a levantar todos los bloqueos, ¿verdad? Es detener, es una guerra en la que unos pues defienden su causa y los otros pues también. Entonces es bastante difícil pensar en que por sí solo el sistema inmune va a poder detener o va a poder eh, eliminar este proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque el biofilm, como les digo, las bacterias no actúan en solitario, las bacterias no actúan ahí sueltas una por otra, sino que están en esta comunidad, y esta comunidad bacteriana, es decir, el biofilm, le confiere muchos mecanismos de resistencia contra el sistema inmune, que es el que le tocaría defendernos en ese momento. Por ejemplo, uno de los mecanismos es limitando la penetración de leucocitos y sus productos, como veíamos ahora, o sea, los neutrófilos están ahí detenidos, no hay manera de que puedan ingresar. Incluso el biofilm engaña de cierta forma a los neutrófilos y al sistema inmune, y lo hace pasar como si fuera parte del organismo. En muchas ocasiones se ha descrito este tipo de comportamiento. La respuesta global de los mecanismos reguladores como el quorum sensing. El quorum sensing es el mecanismo por el cual las bacterias se comunican a lo interno del biofilm. Entonces, ese quorum sensing es mucho más avanzado, por decirlo de alguna forma, que el sistema inmune. Entonces sabe de qué manera debe mandar señales para que engañe a este sistema inmunológico. Obviamente se va a disminuir la capacidad fagocítica de las células del hospedador, es decir, macrófagos, células dendríticas, etcétera, no van a poder actuar de la misma forma que si las bacterias estuvieran en solitario. Obviamente se da una gran cantidad de cambios a nivel genético, hay transferencia genética horizontal a nivel del interno del biofilm, y hay mucha supresión de la función efectora de los leucocitos a este nivel. Esto solo por decir algunas de todas los mecanismos de resistencia que tiene el biofilm contra los antimicrobianos, contra el sistema inmune, etcétera, ¿verdad? Es realmente todo un batallón, un ejército incontrolable para el sistema inmune. Bien, ya revisamos lo que es selección, ya revisamos lo que es la adaptación. Ok, ya están adentro, ya se adaptaron. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sobreviven estas bacterias al tratamiento de conductos? Ya nosotros llegamos y quisimos eliminar la infección. Es lo primero que vamos a hacer, ¿no? O sea, tratar de eliminar todas esas bacterias, y vamos a usar nuestras limas, vamos a usar nuestras soluciones irrigantes, hipoclorito al 525, si pueden usar el ETA también, y si vamos a usar la clorexidina, medicación intraconducto, todo lo que se les pueda ocurrir, la pasta triantibiótica, todo lo que se ha utilizado. ¿Cómo sobreviven? Porque sobreviven las bacterias a todo esto. ¿De qué manera lo hacen? Hay una clave en todo esto que nosotros no debemos olvidar jamás, y es esta heterogeneidad de este biofilm o de estas poblaciones. Por lo general son multiespecie. Es muy pocas las ocasiones, casi que nulas. Tal vez podemos tener algunas duales o de 3 especies, pero monoespecie es
prácticamente imposible que tengamos dentro de un conducto radicular. Este, por ejemplo, son cultivos. Esto es una forma ahora con microscopía confocal que se ve muy, muy bonito, ¿verdad? También es muy ilustrativo de cómo un biofilm con técnicas confocal, de tinción, de inmunofluorescencia. Este se llama un kit de vida y muerte, donde lo verde va a representar todas las células bacterianas vivas y lo rojo, pues todas las células bacterianas muertas. Vean la diferencia, ¿verdad? En un cultivo monoespecie, donde yo solo tengo una forma bacteriana, eran cocos acá, y cuando acá tengo diferentes cúmulos, diferentes tipos o formas bacterianas, ¿verdad? Eso es una de las formas más representativas o más utilizadas para estudiar hoy en día los biofilms o los diferentes efectos antibacterianos o antimicrobianos que utilizamos a nivel de desinfección del sistema de conducto radicular. Ahora, ¿qué pasa con esta heterogeneidad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es tan importante? Bueno, esto es lo que hace más difícil tratar algunas infecciones microbianas, por no decir que casi todas, ¿verdad? Porque yo no puedo pensar, y como dice ahí, es erróneo pensar que en esa población todas las bacterias están haciendo lo mismo al mismo tiempo, sino que así como en cualquier comunidad que yo tenga, ya sea de humanos o lo que sea, todos estamos cumpliendo un papel y haciendo una función diferente en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues que dentro de toda esta comunidad heterogénea, pues habrán microorganismos que están ahí con un cometabolismo, o sea, viviendo o generando metabolismo para sí mismo y para el que está a la par, o en una generación de nicho, es decir, preparando un ambiente adecuado para poder crecer. Otras están en coagregación, otras pueden estar inactivas o pasivas, ¿verdad? Otras pueden estar actuando bajo el quorum sensing, es decir, emitiendo señales. Otras pueden estarse reproduciendo y actuando bajo lo que es la transferencia genética horizontal, que era lo que les decía, mandando cambios o emitiendo cambios porque las condiciones así se lo están pidiendo. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos grabar en nuestra memoria y tener claro que cuando estamos tratando ese conducto, todo lo que está ahí está haciendo algo diferente. Entonces, cada acción que yo ejerza sobre esa comunidad bacteriana le va a llegar diferente a cada microorganismo que va a estar haciendo algo diferente. Y de aquí salen dos conceptos muy importantes, ¿verdad? Que es lo que revisamos en esta fase ecológica, que es la tolerancia y la resistencia, que ahorita vamos a ahondar un poco más en estos términos, a ver las diferencias y los conceptos. Pero tenemos que una célula bacteriana por sí sola va a reaccionar de acuerdo a sus propias capacidades fisiológicas. Diferentes especies, ¿verdad? Que es lo que tenemos, van a reaccionar de acuerdo a sus propias capacidades. Y en conjunto, en una comunidad multiespecie, pues cada célula va a contribuir de acuerdo a su propia capacidad, pero siempre hacia un objetivo común, que era lo que les decía, tratando de sobrevivir, tratando de favorecer a esa comunidad para que se mantenga lo más activa y dinámica posible. Aquí quiero que veamos un poco, repasemos un tema que en muchas ocasiones crea controversia y que ustedes mismos cuando hacen las presentaciones de caso y demás y se les pregunta que si usaría el hidróxido de calcio, que si no lo usaría, y que algunos instructores les dicen que sí, otros les dicen que no, que en una clase dijeron una cosa y que el otro dijo otra, ¿verdad? Eso es, quiero, con esto, espero que les quede un poco más claro y puedan ustedes también formarse un criterio y decir, bueno, sí, yo lo voy a usar por esto y esto. No, yo no lo voy a usar por esto y esto. Bueno, sí puede funcionar por esta y esta razón, ¿verdad? Tener una base científica y no solo lo que yo diga o lo que diga el doctor Celedón o lo que diga la doctora Ballesteros, lo que diga la doctora Retana. No, es lo que dicen los estudios, es lo que dice la ciencia y lo que puede estar pasando, el por qué puede servir o puede no servir, ¿verdad? Este es un caso, por ejemplo, nada más para ilustrar y dar como antesala a lo que es el uso del hidróxido de calcio. Vean un caso con necrosis pulpar, con periodontitis apical sintomática, en el cual se utilizó una medicación intraconducto, es decir, el hidróxido de calcio. El paciente se pierde, ¿verdad? Lo cual es muy común. Regresa
año y medio después, con una caries tremenda, ¿verdad? Obviamente esta pieza ya, pues, obviamente no es restaurable ni mucho menos, pero aquí lo que llama la atención es que no se generó ninguna lesión, ¿verdad? A pesar del proceso carioso tan grande que hay acá, no hubo, ¿verdad? Obviamente se puso un material provisional y demás que ya no existe, pero aún así no hubo invasión bacteriana a nivel interno del conducto radicular. Entonces, eso solo para ilustrar esta parte. Y donde podemos hablar también de ciertos factores positivos del uso del hidróxido de calcio como medicación intraconducto. En primera instancia, como vemos ahí, bueno, primero que ocupa el espacio del conducto radicular y previene la disponibilidad de nutrientes o de cualquier residuo de organismos o una repoblación de las bacterias que puedan quedar ahí. Tiene un pH alcalino mayor a 12, es bastante cáustico y por lo tanto es antibacteriano, tiene un poder antibacteriano. Ayuda de alguna forma o puede favorecer el resolver síntomas antes de completar el tratamiento, ¿verdad? Sobre todo cuando el paciente viene muy sintomático. Ayuda a disminuir los signos de inflamación crónica, tales como la lesión periapical grande, sobre todo, o tractos fistulosos. Controla el sangrado. Pueden necrosar algunos remanentes de tejidos en las paredes del conducto y pues también se sabe que promueve la reparación de tejidos duros o por lo menos propicia un ambiente adecuado para que esta reparación se dé, ¿verdad? Sabemos que eso no pasa de un día para otro, ni mucho menos, y que son procesos muy lentos, pero sabemos que tiene esa posibilidad o esa característica de crear esos ambientes propicios. Eficiente o ineficiente, eso va a ser una controversia que yo creo que va a permanecer por los siglos de los siglos, ¿verdad? Estudios a favor, estudios en contra, hay muchísimos. Estos son apenas lo mínimo, ¿verdad? Que les podría dar un 1% si acaso de todo lo que hay. Incluso me encontré del año 2020, ¿verdad? En el que igual se describe o sea, obtienen resultados positivos para el uso del hidróxido de calcio. ¿De qué va a depender esa eficiencia o esa ineficiencia? Bueno, cuando yo agarro un artículo, lo primero que tengo que ver es, bueno, qué dientes o qué piezas seleccionaron, qué metodología utilizaron, cuál fue la técnica de muestreo, si hubo alguna contaminación cruzada a la hora de hacer toda la metodología de microbiología, si hay residuos de hidróxido de calcio en las paredes del conducto, si esos microorganismos ya tienen por sí mismos una resistencia genética al hidróxido de calcio. Son muchísimos los factores que podrían estar influyendo en los resultados cuando hacemos una evaluación de la capacidad antibacteriana del hidróxido de calcio. Por eso no podemos ser contundentes en decir sirve o no sirve, ¿verdad? Porque tenemos... Doctora, Sí, hay una consulta. sí, claro. Bueno, acá vemos un poco y tal vez los doctores nos enseñan un poco a favor del hidróxido de calcio por todos estos beneficios. Bueno, hay gente que va a decir que no, que porque disminuye o hace la pieza más frágil, pero hay que tomar en cuenta que tiene que permanecer más de una semana para que logre esto y pues tendría que pasar más de 3 meses para que ya sea significativo. ¿En qué casos lo recomienda usted? ¿Usted lo recomienda, por ejemplo, en casos de necrosis, que haya necrosis pulpar, dejar de consulta a consulta? Y pues, como también de los estudios negativos, yo soy, tal vez no sé si usted está a favor o no tan a favor del hidróxido, y pienso que tal vez sí. Muchos de los estudios a veces no contemplan que hay bacterias extrarradiculares en forma de biofilm, o sea que no, el hidróxido pues va a actuar dentro del conducto y debe actuar siempre dentro del conducto, pero si ya está un biofilm extrarradicular a nivel apical, pues no hay mucho que hacerle porque ya a veces esas colonias bacterianas no, o sea, no van a responder ante un tratamiento que no puede hacer contacto con ellas. ¿Usted qué opina en cuanto a usarlo más que todo en casos de necrosis pulpar, tomando en cuenta que pues, pueden estar los casos de infección extraradicular que ya son casos completamente apartes que pueden terminar ya mayoritariamente en, pues, en cirugía periapical?
Sí, a ver, yo en esto no soy tajante y por mi formación en México, por lo menos en San Luis Potosí, a nosotros sí nos formaron mucho en el uso del hidróxido de calcio, sobre todo cuando hay presencia de lesión periapical. Independientemente, sí, no sabemos. Y si hay un biofilm a nivel extraradicular, pues no hay poder humano que eso lo vaya a matar, ¿verdad? O a disgregar. Y terminará pues fracasando y terminará en cirugía probablemente ese tratamiento. Ahora, para mí el tiempo de uso es como mínimo 7 días. Nunca lo he usado, creo, más de un mes cuando se me ha perdido el paciente, no por gusto, sino por eso. O en algunas ocasiones cuando he tenido un conducto llorón, como le llama el doctor Celedón, que ya vi que ahí está. He tratado y aún así hay veces ni usándolo, o sea, al final el conducto sigue drenando y no me ha servido. Si lo uso, sí lo uso. Y después de pues, ver toda esta parte microbiológica, pues lo uso sobre todo en casos cuando viene el paciente muy sintomático, ¿verdad? En algunas ocasiones cuando viene un paciente sin molestias, es una lesión periapical, no sé, ya como por, ¿qué le digo? Por percepción clínica, experiencia o lo que sea, hay casos en los que uno decide, uno, no sé, o sea, toma la decisión y obtura en una sola cita, ¿verdad? Hay como ciertas señales que uno va captando a través del tiempo, de bajo qué situaciones lo puede usar o no. Jamás diría que no sirve. O sea, no puedo ser tajante y decir, no, esto es una pérdida de tiempo, pero he visto casos también que resuelven sin el uso del hidróxido de calcio. O sea, no puedo decir también que es la panacea y que es y que si no lo uso ese tratamiento no va a funcionar. Pero también, o sea, se ve claramente cuando a veces, por ejemplo, viene una persona con una fístula activa y demás, y dejamos el hidróxido y a los 8 días ya viene y esa fístula está inactiva. A mí por lo menos me da un poquito más de paz saber que algo está pasando y que por lo menos la actividad microbiana pues, ha disminuido un poco. Pero al final yo creo que es un poco la filosofía que uno con todo esto se va formando y pues va utilizando en el día a día en la clínica. Y es por eso les digo que a nivel de la facultad es lo que yo quisiera, o sea, que tengan esto disponible, pero que ustedes mismos o que todos vayamos formándonos un criterio de acuerdo a lo que estamos viendo en ese caso. No, como les repito, no soy tajante en decir esto no sirve o esto sí sirve, porque no tengo yo la verdad absoluta de nada. Ahora, con eso, digamos, entro a otra pregunta. Uh-huh. Digamos, sabemos que todos los seres humanos son diferentes y por supuesto no va a funcionar tal vez en todos los casos, Uh-huh. Uh-huh. porque hay factores como estos microorganismos extrarradiculares que van a afectar. Ahora, hay artículos que ahí tal vez no sé, porque yo soy estudiante apenas de la especialidad, he leído, pero tal vez no tengo una opinión tan objetiva. ¿Qué hablan? Bueno, está pues mezclarlo con agua destilada, con solución salina o hipoclorito de sodio. Leía algunos artículos por ahí que eso es lo que no me deja claro, porque digamos, si uno supiera que el paciente llega a la semana comparando con hipoclorito, pues se dice que va a tener el mismo efecto si hacemos la mezcla con una solución salina o agua destilada, o en pacientes que se pueden dejar 3 días, o sea, si lo mezclamos con hipoclorito, va a tener el mismo efecto en cuanto a su efecto, en cuanto a matar bacterias, pues en 3 días que lo mismo que tendría el otro durante 7. ¿Usted cree prudente, digamos, si tenemos un paciente que tal vez necesita terminar un tratamiento rápido, tenemos un caso que nos está supurando y el paciente tal vez es de urgencia y no puede estar durante más de una semana,
el realmente mezclarlo con hidróxido, el mezclar el hidróxido de calcio con hipoclorito durante 3 días, o prefiere mejor dejarlo durante esos 7 días y observar al final de los 7 días y terminarlo. En caso, digamos, de un paciente de urgencia, porque normalmente se deja pues con solución salina o con agua destilada. Sí. Vean, en el año, creo que fue en el 2014, sí, en un congreso de AME en México, en Guadalajara, para mí, porque justamente el hipoclorito potenciaba de alguna manera la acción del hidróxido de calcio. Y entonces, el que estuvo primero creo que fue Mario Roberto Leonardo, que dijo eso. Y seguidamente, el otro conferencista era Jacome, en paz descanse, y dijo que eso no era así. O sea, era como que yo le diga, sí, 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 y pase el doctor Celedón y diga, no, eso es mentira. En el mismo congreso, en la misma sesión. Y todos nos quedamos así como, ¿y ahora? Ahora, mi respuesta rotunda sería, no dejaría hipoclorito de sodio, no por el efecto antibacteriano ni mucho, sino por el daño que ocasiona en la estructura dentinaria. La desnaturalización proteica que ocasiona es terrible. Ya de por sí durante el tratamiento de conducto lo produce. Creo que jamás lo dejaría por tanto tiempo por ese mismo, si de por sí ya se dice que el hidróxido de calcio debilita la pieza cuando lo dejas por tiempo, ahora imagínese el hipoclorito, que su acción es todavía más agresiva. Entonces no lo uso en combinación. O sea, y a ver, en todo caso, si el paciente tuviese que irse, haría uso de todas las herramientas, por ejemplo, que eso pues siempre se debería hacer, que es la activación con ultrasonido del irrigante, o sea, usar todas las técnicas para tratar de desinfectar lo más que pueda, si el paciente definitivamente no tiene el chance, ¿verdad?, para poder medicarlo durante unos 7 días, ¿verdad?, que pues son por lo menos ocasiones muy esporádicas, pero sí no usaría el hipoclorito. Muchísimas gracias. Más o menos por ahí va la pregunta, porque aún, digamos, durante 3 días hace un buen efecto, pero también debilitaba mayoritariamente la pieza. Uh-huh. Sí, exacto. Ese es el problema. Bueno, seguimos. Bueno, lo que les decía del hidróxido de calcio, bueno, lo que veníamos hablando acá en esta tercera fase de la tolerancia y la resistencia, resulta, y aquí está la clave del por qué podemos decir funciona o no funciona, por qué sí funciona a veces o por qué no funciona. Tenemos dos conceptos aquí, que es el de resistencia y el de tolerancia a la alcalinidad. Entonces resulta que hay bacterias que tienen mecanismos intrínsecos, es decir, ya genéticos, de resistir a esa alcalinidad. Y entre ellos los que más se han descrito o se ha visto son los gram positivos, que casualmente son también los que más se aíslan en casos de fracaso. ¿Ok? Entonces ahí todo tiene sentido, ¿verdad? O por lo menos le da a uno más sentido el por qué son bacterias tan potentes o tan persistentes. Hay otros que desarrollan o que tienen esta tolerancia, que es ya un desarrollo fenotípico, ¿verdad? Que han sido expuestas al estrés alcalino y promueven el desarrollo de fenotipos alcalinos resistentes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que el hidróxido funcione o no funcione. Entonces, ¿verdad? Por eso, como les decía ahorita, yo no puedo decir si sirve o no sirve. O sea, sirve en algunas ocasiones y en otras no va a servir. Gráficamente, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, cuando una bacteria es simplemente sensible a la alcalinidad, cuando se expone ya sea a algún medicamento alcalino, pues va a morir. Si es resistente, esa capacidad intrínseca que tiene no va a permitir ni siquiera su interacción con con esta molécula alcalina. Y si es tolerante, va a poder interactuar, pero no le va a hacer daño, o sea, lo va a tolerar, como dice la palabra, o sea, lo va a resistir y va a sobrevivir. Entonces, estos son los mecanismos que van a dictar si el hidróxido funciona o no funciona. Yo no puedo saber, porque no puedo hacer todo un estudio microbiológico antes de poner una medicación intraconducto, ¿verdad? Pero tengo que tener claro que es posible que no funcione porque yo en mi comunidad
tan heterogénea puedo tener todo tipo de microorganismos. Y esta tolerancia y esta resistencia ya se ha estudiado y se ha visto que está dada por diferentes mecanismos que tienen las bacterias. Como les digo, las bacterias tienen una capacidad mucho mayor de adaptación que nosotros. Por ejemplo, en F. calis, ¿qué se ha descrito? F. calis es totalmente resistente a pHs alcalinos por un sistema de bomba de protones, un sistema Porter-Antipórter. Entonces, cuando está ante un estrés alcalino, acidifica el medio por un intercambio de protones. Por ejemplo, Lactobacillus lo que hace es producir proteínas a nivel citoplasmático, ¿verdad? Que trabajan a altos pHs, cambia su metabolismo y la hace resistente o tolerante. De igual forma, el Streptococcus anginosus también libera proteínas. Por lo general son mediados por sistemas fisiológicos de liberación de proteínas que van a regular su metabolismo y les van a conferir esta tolerancia o esta resistencia a los microorganismos para poder sobrevivir a este estrés alcalino. Entonces, ¿qué necesito yo para determinar este tipo de, vamos a decir, la eficacia o la eficiencia antibacteriana del hidróxido de calcio? Pues estudios multiespecies, o sea, donde yo pueda reproducir un poco más la realidad que tengo dentro del conducto con biofilms multiespecies, que ya de por sí no son fáciles de recrear en un laboratorio, pero que bueno, sería lo ideal, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender que no se trata de un solo microorganismo y que en toda esa manada que yo tengo ahí voy a tener microorganismos susceptibles al estrés alcalino, microorganismos con resistencia alcalina intrínseca, es decir, genética, o especies con resistencia alcalina adquirida. Entonces tengo de todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo les digo, o sea, puede disminuir y por lo menos si lo usé, puedo que me haya echado ya a los que eran susceptibles y me quedan estos otros que ya veré después cómo me los echo, ¿verdad? Limpiando más o activando el hipoclorito y demás, pero pues tiene sus ventajas también. Entonces, entre usarlo y no usarlo, a veces para mí es más predecible utilizarlo que no utilizarlo. Bien, aclarado este punto, y yo espero, y si tienen dudas, pues ahora las aclaramos, que esta parte y esta controversia del hidróxido de calcio vaya quedando un poquito más clara, o no sé si más enredada, pero espero que no. Pero si no, pues ahí entre todos lo vamos a ir desenredando. En la fase 4 y última de estos microorganismos, ¿verdad? Dentro de los factores ecológicos, pues está la resiliencia. Vean todas las características que tienen las bacterias para poder sobrevivir y para poder perpetuarse. Teníamos la tolerancia y la resistencia que la hacen sobrevivir. Y tenemos la resiliencia que la hace sobrevivir por largos periodos de tiempo en el conducto radicular, aún después del tratamiento de conductos. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos a la microbiota original del conducto radicular, ¿verdad? Que sufre dos procesos. Un primer proceso, ¿verdad? Yo tengo una infección primaria y resulta que empiezo a hacer mi tratamiento de conductos y sufro un primer proceso de esta microbiota de simplificación. Es decir, ante el uso de mis limas, de mis irrigantes, de mis medicaciones intraconducto, la microbiota se va a reducir, se va a simplificar. Vamos a hacer una selección de microorganismos más resistentes, ¿verdad? Que van a sobrevivir a todo esto y va a ser más pequeña. Entonces, todos esos son los que comprenden los disturbios ambientales. Y hay un segundo proceso que adquieren esos microorganismos, que es la resiliencia, ¿verdad? ¿Qué es esa resiliencia? Bueno, es la capacidad que tienen los microorganismos que después de estar bajo condiciones de estrés, pueden recuperar o pueden adaptarse a esas situaciones, ¿verdad? Como la flor de loto, que es resiliente, que es lo más resiliente que podemos tener. En medio del barro, en medio de la peor porquería que ustedes pueden ver, crece y florece. Así como estas bacterias van a crecer y multiplicarse y florecer en medio de las situaciones más adversas que ustedes se puedan imaginar. Y eso es lo que hace, pues, que sobrevivan y vivan ahí por mucho tiempo. Clínicamente, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, en este caso, de estas piecitas con dos tratamientos, ¿verdad? No tan, digamos que aceptablemente, bueno, aquí este sí está más corto, este podríamos decir que aceptablemente corto, pero bueno, con unas restauraciones terribles, pero con una lesión muy grande, ¿verdad?
Entonces, se hace el retratamiento, se mejora muchísimo las obturaciones, tanto a nivel coronal, ¿verdad? Y también el tratamiento. Sin embargo, persiste, sobreviven aún los microorganismos, que es lo que decía ahora el doctor Chávez. Puede haber ya aquí formación de biofilm extraradicular, ¿verdad? Entonces, esto no hay manera más que por métodos quirúrgicos de remover esas lesiones. Y eso fue lo que se hizo en este caso. Vean incluso que ya a nivel radicular lo que había era cálculo casi. Y si hacemos un estudio al microscopio electrónico de barrido, lo que veríamos es esto. Un precioso y bello, perfecto biofilm maduro, con una gran producción. Vean, todas estas fibras que vemos aquí son los polisacáridos, son las proteínas, es todo lo que va formando la matriz extracelular, polimérica extracelular, que recubre las bacterias. Ellas se van quedando en el fondo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tener bajo estas circunstancias, ¿verdad? Y es lo que hace que esas bacterias puedan sobrevivir a situaciones. Vean, ya pasó un tratamiento, ya pasó un retratamiento, o sea, hubo más uso de hipoclorito, hubo medicación, hubo de todo, y persisten, siguen sobreviviendo por esa resiliencia, esa capacidad de adaptarse a estas condiciones tan adversas que pueden estar generándole el hacer el retratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hay? ¿Qué otros factores están influenciando ahí? Bueno, recientemente se describe un sistema, el famoso sistema Alarmón, se llama. Este sistema es un conglomerado de nucleótidos que lo que hacen es controlar la formación de biofilm. Ciertas bacterias lo tienen, no todas, pero sí se ha descrito en bacterias que se han aislado de fracasos de tratamientos endodónticos. Por ejemplo, F. calis posee este sistema. Entonces, controla la formación de biofilm y el metabolismo bacteriano. Y además, ¿qué otra cosa hace que estas bacterias puedan, o qué otro factor influye? El que las células dentro del biofilm tienen un metabolismo lento o adormecido. Entonces, cuando ellas están, vamos a decir, ahí en forma adormecida o, ¿verdad?, latente, sin generar sin gastar tanta energía, etcétera, es más fácil que logren sobrevivir. ¿Por qué? Porque inteligentemente no están gastando mucha energía, no necesitan mucho para vivir, y es parte de sus mecanismos para poder perpetuarse en el tiempo, aún bajo todo lo que nosotros podamos imaginarnos que podamos hacer, hasta la activación ultrasónica o lo que quieran, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva, pues, a crear una conciencia clara de que tenemos de frente a estas situaciones un desafío muy grande a nivel clínico, ¿verdad? Que es lograr el desinfectar el sistema de conductos radiculares, y que a veces va a ser prácticamente imposible o que va a ser muy difícil, muy desafiante. Recordemos todos los espacios, ¿verdad? Las irregularidades anatómicas donde nosotros no podemos llegar, donde el irrigante no puede llegar, y aún así llegan las bacterias, se alojan y empiezan a desarrollar estas comunidades bacterianas para perpetuar una infección a través del tiempo, ¿verdad? Donde evitan la acción del sistema inmune, etcétera. Vean aquí, por ejemplo, dentro de los túbulos dentinales, igual cómo logra entrar, cómo hacemos nosotros para eliminar esto. Con esto, no tampoco es que quiero darles un panorama pesimista ni mucho menos, porque aún así, pues, la endodoncia, como todos lo sabemos, es una excelente oportunidad para un diente de permanecer en boca, de seguir funcionando, y se han visto muy buenos resultados. Cada día pues se tratan de mejorar más las técnicas de desinfección y demás. Sin embargo, si nosotros no logramos descifrar todo este mecanismo de comunicación y de sobrevivencia que implica para las bacterias el vivir como un biofilm, nos va a costar todavía más. ¿Qué hay bajo la luz sobre lo que se quiera trabajar para eliminar esto? Pues métodos enzimáticos, es decir, que no sean métodos que vayan a dañar de alguna manera o a tener un efecto irritante, como es el hipoclorito y demás, sobre los tejidos que circundan el diente, sino soluciones más biológicas, pero que igual logren disgregar este biofilm. Eso es como cuando en las tuberías se echan enzimáticos para poder quitar ese chicle, ¿verdad?, que es el biofilm. Igual es lo que nosotros quisiéramos, poder llegar a una solución de este tipo, que incluso se pueda ir a nivel extraradicular, ¿verdad?, pero que sea biológico, para que no cause un daño en el paciente.
Y con esto, chicos, estamos llegando al final de la charla del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de provecho. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Doctora, Muchísimo muchísimas gracias. De verdad que es un tema súper importante. Primero conocer y pues el origen, ¿verdad? De todo esto y cómo va desarrollándose. Muchísimas gracias. Yo creo que sí fue Muchísimo una gusto. excelente charla. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario hacia la doctora. Buenas noches, nada más para agradecerle a la doctora por la charla, estuvo excelente, bueno, como siempre, los conocimientos que nos da. Bueno, yo fui estudiante suya, entonces Sí. siempre me gusta la forma en la que uno aprende con usted. Muchas Muchas gracias. gracias. Y No, por gracias a apoyar las ustedes. iniciativas de la asociación también. No, gracias a ustedes por permanecer. Y antes de que se salgan más, les quería, aprovechar para, ahora le decía a Hassan y a Sandra, creamos en la sección un canal de YouTube para, pues, colgar ahí videos, sobre todo, pues, hacer más didáctico, ¿verdad? Todas las técnicas y lo que es el laboratorio y, bueno, esperamos pronto poder, también colgar cuestiones más clínicas que les ayuden y pues faciliten un poco más el aprendizaje, ¿verdad? De la endodoncia. Ahí, pues ya pusimos un video de un tratamiento completo en preclínica. Hay diferentes videos también que ha puesto la doctora Ballestero y pues ahí seguiremos nutriendo ese canal para que entre todos pues aprendamos y sigamos adelante juntos. Así que los invito Bueno, a que entren y se suscriban. muchísimas gracias, doctora. En base Con al canal muchísimo vamos a gusto. hacer una publicación compartiendo los canales de YouTube Sí, de la U, ok, compartir perfecto. este evento. Y bueno, un lujo tenerla como expositora y que nos haya apoyado en el No, programa. muchas La gracias verdad, a estamos muy ustedes. contentos y Cuando seguirlos gusten. invitando a todos a participar del proyecto. A la doctora Tati está invitada, a todos, ¿verdad? Y bueno, la dejamos, Doc, no le quitamos más tiempo, más bien muchas No, no, gracias. no, al contrario, un gusto haberlos visto y pues espero que todos ustedes y sus familias estén bien y que sigamos adelante, ¿verdad? Y Igualmente, muchas gracias Con a todos muchísimo por gusto. conectarse y ojalá que estén pendientes porque se vienen más charlas y cosas nuevas. Entonces, para que estén pendientes de las redes sociales de la asociación. Muchas gracias. hasta luego, Buenas gracias. noches, hasta Gracias, luego. hasta Hasta luego. luego. Hasta Buenas Hasta noches. luego, luego. muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Gracias, Doc. Con gusto.